Recording in progress. Bien, muy buenas tardes. Junto con saludar, vamos a dar inicio a esta sesión en comité. Todavía no tenemos quórum formal, ahí apenas ingrese un senador o senadora, abrimos formalmente la sesión, pero para no demorar más y no hacer esperar a nuestros invitados e invitadas, a quienes les agradecemos obviamente la disposición a participar en esta Comisión de Derechos Humanos del Senado, que tiene por propósito conocer, en el fondo, y dar cuenta del informe anual de derechos humanos, el último informe anual, el primer informe, perdón, dar a conocer el primer informe de seguimiento, las recomendaciones del Instituto Nacional de Derecho Informe en su informe 2019. Tenemos como invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien aprovecho de saludar, ministro Hernán Larraín, está la subsecretaria también Lorena Recabarren, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, entiendo lo acompaña también Rodrigo Márquez, el profesor, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el profesor Claudio Nash, y en representación de la coordinadora de Londres 38, Espacio Memorias, Alexandra Venado, que entiendo está intentando ingresar. Si se me queda algo, ahí me indican. Entonces, en primer lugar, le quiero ofrecer la palabra al ministro de Justicia, y pueda dar una breve introducción al tema. El ministro me comunicó anteriormente que tiene otra sesión de la Comisión de Infancia del Senado un ratito más, así que se tendrá que conectar a esa sesión, y queda también en representación del Ministerio de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabar. Adelante, ministro. Gracias, presidente. Junto con saludarlo, aprovecho de saludar a los demás integrantes de la comisión que están presentes, el senador Iván Moreira, así como también a quienes están invitados a participar en esta oportunidad, y especialmente al director del INDH, Sergio Mico. Aprovecho de saludar también a la Secretaría de esta comisión, en la persona de Jimena del Mar. Presidente, tal cual yo le mencionaba, lamentablemente tenemos que estar en todas las sesiones que a veces funcionan casi simultáneamente. Estamos presentando un proyecto muy importante para el traspaso del Sename a los nuevos servicios que se crean en su reemplazo, y debo ir a participar, porque se trata precisamente de la forma como se hace ese traspaso. Pero hemos sido convocados para oír al director del INDH, don Sergio Mico, que se va a referir al informe que ha hecho la institución respecto de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre, y en general las actuaciones que el INDH ha tenido al respecto, las inquietudes y el seguimiento que ha hecho respecto de esta situación. Quiero recordar que para nosotros esta es una materia que también tiene la mayor relevancia. De hecho, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Lorena Recabarren, hemos estado haciendo un seguimiento al interior de las instituciones públicas del cumplimiento y de la forma como se han hecho cargo de las distintas observaciones y recomendaciones que han hecho instituciones no solo como el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también organismos internacionales como ACNUD, como Human Rights Watch, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los informes los hemos estado estructurando y siguiendo un proceso de observación y acompañamiento del cumplimiento de esas observaciones, de cómo han sido acogidas de distintas formas por cada una de ellas. Ya hicimos un primer informe al 30 de junio y estamos concluyendo un análisis al 31 de diciembre por los avances que se han producido y las observaciones y comentarios que nos merece esa situación. En ese sentido, creemos especialmente valioso
el trabajo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus observaciones y comentarios, las que, por cierto, haremos presente una vez que concluya en su intervención don Sergio Mico. Lorena Recabarren, nuestra subsecretaria, hará los comentarios correspondientes a esa intervención. Pero yo quiero transmitir el compromiso de nuestro ministerio y particularmente de la Secretaría de Derechos Humanos para que estas observaciones, estas recomendaciones se hagan realidad. Y estamos buscando precisamente sugerencias y comentarios y observaciones como las que hace el INDH para ver cómo podemos fortalecer lo que se ha hecho. Hay algunas cosas que han ya tenido lugar, que ya han ocurrido. Hay otras que no. Y hay una institucionalidad, me refiero al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal, Defensoría de la Niñez, en fin, distintas instituciones que son las que de alguna manera tienen que hacerse cargo de la continuidad de esas observaciones que son importantes. Por la otra parte, también está compromisos a nivel de gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, muy especialmente de las policías, que han sido parte de las principales observaciones que han hecho los informes de las distintas instituciones a que me he referido, y que ya también han hecho presente a través de distintas modificaciones la aceptación de estas observaciones y los cambios que se han introducido, los que se pueden hacer desde el punto de vista administrativo con mayor rapidez y otros de carácter legislativo que también existen. De todo eso se va a dar cuenta en nuestro informe, pero nos parece muy importante ahora y pertinente poder ser parte y escuchar al director Mico sobre la perspectiva que tiene el INDH sobre esta materia y luego oír a las personas invitadas para conocer también sus puntos de vista sobre esta situación, que creo a todos nos preocupa y que nos interesa porque es una manera de ir fortaleciendo el compromiso con los derechos humanos en nuestro país, toda vez que esta situación se vea amagada por algún hecho o varios, o situaciones o momentos complejos en donde estos derechos se vean vulnerados o amenazados. Y por eso estamos muy interesados en participar en esta sesión. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Entiendo, su secretaria, la idea es que primero escuchemos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, y luego vamos ofreciendo la palabra a usted también y a todos nuestros invitados, ¿sí? O quisiera complementar algo. Perfecto. Muy bien, se entienden las señas. Bien, bueno, junto con saludar entonces y darle la palabra a don Sergio Mico, y entiendo si necesita dividirse el tiempo, compartir el tiempo, digamos, la presentación con Rodrigo Márquez también, o con quien usted estime. Está Rodrigo Bustos, veo ahí que lo acompaña. Bueno, lo dejo, le doy la palabra, director del INDH, Sergio Mico. Señor presidente, senador Juan Ignacio Latorre, procedo a sacarme la mascarilla ya que estoy cumpliendo con todas las normas del caso. No sé si se me autoriza para ello. Bueno, me siento autorizado entonces. Bueno, señor presidente, senador Juan Ignacio Latorre, por su intermedio saludo a los senadores de la comisión, particularmente al senador Iván Moreira. Saludo también al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, que efectivamente estamos trabajando para efectos de ir viendo el grado de cumplimiento por parte del Estado de Chile de las recomendaciones que se han hecho a nivel nacional e internacional para superar las violaciones a los derechos humanos que se produjeron a partir del 18 de octubre del 2019. Saludo por su intermedio a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, a la señora Alexandra Venado, del número 68, y al profesor don Claudio Nachi. Me acompaña, como usted lo ha señalado, señor presidente, Rodrigo Busto, que es el jefe de la Unidad de Protección de Derechos Humanos,
quien está a cargo nada menos que de la coordinación del esfuerzo que estamos haciendo, entre otras materias, de llevar a buen término 2.882 querellas criminales que hemos presentado por violación a los derechos humanos. Desde su domicilio, son tiempos de pandemia, está presente el señor Rodrigo Márquez, coordinador del informe de seguimiento de las recomendaciones hechas al Estado de Chile el 23 de diciembre del año 2019, y se va a incorporar Paula Ballestero, quien es la jefa de la unidad de estudios y de memoria del instituto. Actualmente ella está haciendo una presentación justamente sobre el informe anual y protocolos de carabineros en el Consejo del Instituto. Bueno, se nos ha invitado a presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones del Instituto, hechas en su informe anual 2019, aprobadas por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este informe de seguimiento de recomendaciones, la primera quincena de enero del 2020. Lo hicimos público, señor presidente, en la sesión que realizamos en la ciudad de Rancagua, el día 2 de febrero, entregándole el informe en las manos de Esteban Carter, quien es la única víctima representada en las 2.882 querellas que he señalado, ha presentado el Instituto, que sabe quién es su agresor, que conoce la pena que éste recibió y ha probado que fue un agente del Estado de Chile quien gravemente lo lesionó. Ahora a Esteban Carter le queda recorrer el largo sendero de la verdad y de la reparación integral, que no son solamente para él y su familia, sino que también en beneficio de toda la sociedad chilena, para que lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019 no vuelva a tener lugar. Este primer informe de seguimiento se hace cargo de las 5 recomendaciones más urgentes y que buscan alcanzar 3 grandes objetivos: poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos, asegurar una efectiva verdad y justicia y establecer medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos fueron vulnerados. De su lectura, que está disponible desde el 2 de febrero en nuestra página web, disponible para toda la ciudadanía, se desprende lo lejísimo que estamos de alcanzar la meta, que es el reencuentro democrático de todos los chilenos y chilenas en la verdad, en la justicia, en la reparación y las garantías de no repetición. Si no alcanzamos estas metas, simplemente no tendremos el reencuentro democrático que estamos discutiendo a través de nuestro proceso constituyente. Sin perjuicio que será el coordinador de este informe, don Rodrigo Márquez, que es quien expondrá los objetivos, metodología y resultados del mismo, quisiera enmarcar este informe dentro de un esfuerzo mayor que está realizando el Instituto. Verdad. Si bien la opinión pública, la sociedad civil y los poderes del Estado han develado lo ocurrido a partir del 17 de octubre de 2019, el 17 de octubre el Instituto ya estaba en las estaciones de metro observando lo que estaba empezando a ocurrir en Chile. Faltan cuestiones fundamentales, decía, en materia de verdad, para responder a las preguntas: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué podemos hacer para que nunca vuelva a pasar? La principal forma de alcanzar la verdad, que por definición es plural, precaria, provisoria, verdad humana, decía que la primera forma de alcanzar esta verdad es escuchar a las víctimas, que éstas puedan relatar lo vivido y que la sociedad pueda decir que hechos como los descritos no pueden volver a ocurrir en nuestro país. El Instituto en este momento ha realizado entrevistas de 1.544 de las víctimas de violación a los derechos humanos, y si me permite, señor presidente, pediría que en algún momento esta comisión nos volviera a recibir para dar cuenta de ese estudio. Será entonces desde las víctimas, a través de este estudio, que queremos que ellas hablen. En materia de justicia, la Fiscalía nos ha informado que de las 8.541 causas que se abrieron por violación a los derechos humanos, a propósito de la crisis social de octubre, a la fecha 3.479 se encuentran vigentes y que 5.102 tuvieron ya alguna forma de término, siendo la principal causa la agrupación en otros casos, 2.774. En el caso del Instituto,
De la totalidad de las querellas presentadas hasta el 31 de marzo del 2020, solo en el 1,5% de las causas se ha producido una formalización. ¿Por qué se está produciendo esto? La verdad es que hay distintas interpretaciones, diversas y algunas encontradas. Hay quienes creen que simplemente no hay voluntad política de siquiera reconocer que hubo violación a los derechos humanos en Chile y por lo tanto que lo inexistente no se puede identificar ni menos sancionar. Otras razonan en el sentido que se trata de una expresión más de la falla del sistema penal chileno, que tampoco ha sido capaz de identificar a quienes quemaron las estaciones del Metro Santiago. Otros señalan el aumento exponencial de las causas judiciales tras el 18 de octubre. Hay quienes ponen énfasis en la pandemia. Estas reflexiones las hemos tenido con el ministro, con el presidente de la Corte Suprema, con el fiscal, en fin. Interpretaciones pueden haber muchas, pero propuestas para enfrentar esto, que es claramente una muy mala noticia en materia de justicia, tienen que ser llevadas a la práctica. La cuestión es muy sencilla. Si el Estado de Chile, cada una de sus instituciones, cumplirá con sus deberes contraídos ante el país y ante la comunidad internacional. Ahora bien, en materia de reparación valoramos una serie de medidas que se han adoptado. Menciono el programa de reparación integral ocular. Menciono distintas políticas públicas. Menciono también los intentos de proyectos de ley que apuntan en la línea de alcanzar reparación integral. Sin embargo, estamos muy lejos de siquiera iniciar con paso fuerte ese camino. E insisto, hay que escuchar en esta materia a las víctimas. Y finalmente, en garantías de no repetición, queremos señalar dos asuntos. El Instituto espera que el proceso constituyente, en primer lugar, genere un nuevo pacto constitucional entre los chilenos y chilenas, donde quede claramente establecido el más absoluto y restricto respeto a los derechos humanos, no solamente los políticos y civiles, cuya violación tan caro nos costó, sino que también los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales. Además, nosotros aspiramos que se establezca en la Constitución una robusta institucionalidad en materia de derechos humanos, por una parte, y por otra parte, nos preocupa muchísimo como garantía esencial de no repetición la reforma de Carabineros. Quiero terminar señalando que los profesionales y las profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos seguiremos trabajando en el seguimiento de las recomendaciones del 2019, actualizando mensualmente las recomendaciones que hoy presentaremos ante ustedes, pero también abordando las otras 10. Así cumpliremos con nuestro mandato de protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro país. Queremos el próximo mes, señor presidente, concentrarnos en dos recomendaciones. La primera, que dice relación con la reforma de Carabineros de Chile, y la segunda, la que hicimos a los distintos ministerios, Hacienda, Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Familia, que apuntan a adoptar una política en favor de todas aquellas personas que fueron víctimas de violencia particulares, cuyos derechos no fueron garantizados por el Estado de Chile. Pues en este caso hay claramente una responsabilidad por omisión por parte del Estado. Quiero terminar afirmando que la distancia, como se demuestra en este informe, entre lo que hemos hecho y lo que debemos hacer es tal que si el Instituto tuviese que emitir un juicio definitivo, este sería: a pesar de los esfuerzos, hoy el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al día de hoy estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia. Sin embargo, tenemos un nuevo momento para hacer esta evaluación. Cuando lleguemos al 18 de octubre de este año, habrán pasado 2 desde la crisis social del 2019. Un tiempo más que suficiente para que el Estado democrático de derecho chileno demuestre resultados mucho más sustantivos de los que hoy puede exhibir. Nosotros, en el intertanto, más allá de toda dificultad y resistencia, seguiremos cumpliendo con nuestro deber. Habiendo dicho lo cual, y con la venia del presidente,
de la comisión, le pediría a Rodrigo Márquez que ponga la metodología, los objetivos y los principales hallazgos de nuestro estudio, señor presidente. Muy bien, adelante, Rodrigo. Muchas gracias, director. Gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a todas y todos los presentes. Y quiero pedir autorización, señor presidente, para compartir pantalla, para acompañarme de una presentación, de modo tal de poder hacerlo bastante expedito y poder poner los hechos sobre la mesa para la conversación. Bien, ahí le dan a la pantalla. No sé si tenemos... Ahí, ustedes me cuentan si lo ven. Un segundo, Rodrigo. Creo que tenemos quórum con el senador Felipe Cast. Estaba en la sala, ¿no? Entró, sí. Solo para iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la... Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, presidente. Les pido, como siempre, en estos casos, la confirmación de que se está viendo mi pantalla. Y voy a dar también pantalla completa. Todo lo que nos toca hacer clase en estos tiempos, sabemos las dificultades de estos procedimientos. Voy a tratar de ser muy sucinto. Lo que voy a presentar es fundamentalmente la metodología de grandes rasgos y los resultados de este primer informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas, ¿no es cierto?, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el marco del informe anual 2019, ¿de acuerdo? Este informe, unas fechas básicas solo para orientarnos, se publicó el 23 de diciembre del 2019. Los datos que se refieren a las víctimas de violaciones de derechos humanos en ese periodo cubren desde el 17 de octubre hasta el 5 de noviembre, que fue el momento en que, en materia de víctimas, se cerró la toma de información. En tanto, para el contraste de la información que nosotros levantamos, para el contraste del cumplimiento o avance en el cumplimiento o no de las recomendaciones, se levantó información entre el 1 de agosto y el 17 de diciembre del año 2020. Y finalmente, el 11 de enero, ¿no es cierto?, la primera quincena de enero, el 11 de enero, el Consejo aprueba este documento y se presenta el 2 de febrero, como ya lo dijo el señor director. También me parece importante poner sobre la mesa que todo lo que estamos conversando tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con el hecho de que existe un número muy relevante de víctimas que están expresadas en esos números que ustedes ven ahí, que son aquellas que están representadas en sus acciones judiciales por el Instituto de Derechos Humanos. Es decir, es importante tener en cuenta que no son todas las víctimas las que están en esos números en esta tabla, son solamente aquellas que están representadas por el Instituto de Derechos Humanos. Sabemos que en general las cifras que manejamos o que ha emitido el Ministerio Público, las víctimas totales relacionadas con estos hechos suman de las 8.000. En este caso, todo lo que se dice acá en este trabajo se refiere a aquellas que han sido representadas en querellas que han sido interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes ven ahí se refieren a hechos ocurridos en el 2019, pero también a hechos ocurridos en el 2020. Tanto el primer trimestre del 2020 como a lo largo del 2020, que vimos que estos hechos se mantuvieron en otra cuantía, pero se mantuvieron sucediendo. Muy rápido solamente el tema de metodología de recomendaciones. El informe 2019 hizo 15 recomendaciones para este primer informe de seguimiento donde estamos inaugurando una metodología, una forma de observar y una forma de hacer seguimiento. Priorizamos 3 recomendaciones, las que nos permitían de alguna forma apuntar al corazón del impulso central del informe, que es tratar de que se detengan las violaciones a los derechos humanos que se estaban verificando en el informe 2019 y que se pueda generar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Para esto ocupamos una serie de metodologías validadas internacionalmente, arropadas, ¿no es cierto?, por trabajo hecho por entidades internacionales. Buscamos, en todo caso, generar información para bajar la evaluación a indicadores de distinto tipo, ¿no es cierto?, estructurales, de procesos, de resultados, que fueran la estructura básica sobre la cual generar evaluaciones objetivas a partir de distintas fuentes de información. Fuentes primarias con observaciones propias del instituto, informes, entrevistas hechas a informantes clave,
también uso de fuentes secundarias, revisión de documentación pública y sobre todo el envío de oficios, ¿no es cierto?, oficios solicitando información a aquellas entidades públicas que fueron de alguna manera interpeladas por las recomendaciones que se hicieron. Con estos materiales generamos, ¿no es cierto?, a partir de una agregación de criterios objetivos que devienen en indicadores, una rúbrica que termina en 5 criterios de cumplimiento o no cumplimiento de estas recomendaciones, como ustedes ven ahí, que van desde el cumplimiento total hasta lo que está pendiente de cumplimiento y también aquellos espacios donde la información no permite evaluar. Voy a avanzar ahora, ¿no es cierto?, a mostrarles cuáles son los resultados en función de cada una de estas 5 áreas, como digo, simplemente para poner la base empírica de este informe sobre la mesa para la conversación posterior. En primer lugar, aquellas recomendaciones relativas a poner fin a la grave violación a los derechos humanos que se constataron a partir del trabajo del informe anual 2019. Una de ellas que se seleccionó es la que ustedes ven ahí, que es asegurar que el uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros de Chile se realice con estricto apego a los protocolos pertinentes y los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad, estableciendo desde ya las medidas de control y capacitación necesarias para su empleo. La evaluación final de esta recomendación, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es de cumplimiento parcial, es decir, se han adoptado algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de acciones adicionales sigue siendo necesaria. Específicamente, si bien se elaboró un nuevo protocolo sobre el uso de escopetas antidisturbios durante el año, es importante que en el 2020 se siguen reiterando, esto es un indicador de resultados, ¿no es cierto? Más allá de este nuevo protocolo, se siguen reiterando los casos de personas lesionadas gravemente por el uso de estos agentes disuasivos. Asimismo, revisados los protocolos, estimamos que estos no se adaptan completamente a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Por ejemplo, carecen de mecanismos de control adecuados que permitan supervisar el apego y respeto a los mismos. No se observan, por ejemplo, cierta correspondencia entre el nuevo protocolo y la bajada en el manual de operaciones, que es efectivamente aquello que indica cómo trabajar en el terreno. No se observa tampoco una estandarización en los instrumentos normativos y operativos que aborden los principios de responsabilidad institucional cuando hay uso indebido de este agente disuasivo. Esto es muy relevante porque dificulta los procesos de supervisión posteriores. Y en general, seguimos no contando con una información completa en relación con los equipos y municiones que se está usando la fuerza policial. Este es un resumen muy apretado de lo que incluye esta evaluación. Todos los detalles los pueden ver ustedes en el documento, pero acá es importante señalar que si bien se han hecho cosas, estas no cumplen con ese estándar de evaluación que, como hemos dicho, tiene que ver con los estándares de derechos humanos establecidos internacionalmente. En el caso de la recomendación de instruir a Carabineros de Chile en orden a que la utilización de agentes químicos se ajuste al respeto a los derechos humanos y que estos no sean lanzados o detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise la composición de los mismos de manera de asegurar que no será uso de elementos que provoquen daño a la salud de las personas, esta recomendación, de acuerdo a nuestros datos, la calificamos como pendiente de cumplimiento, es decir, las gestiones iniciadas son incipientes y aún no han producido resultados concretos. Nos basamos para decir aquello, ¿no es cierto?, en que si bien se informa desde la autoridad que se reiteraron las instrucciones a nivel nacional respecto del correcto uso y restricciones que proceden en el uso de agentes químicos, se desconoce concretamente cuáles son esas instrucciones que se reiteraron, puesto que Carabineros informa que dichas instrucciones se enviaron por internet, pero que son secretas. El manual de operaciones para el control del orden público tiene un carácter reservado, por lo que desconocemos también qué es lo que se instruye. No se explican tampoco con detalle los mecanismos de control que hay para la utilización de esta herramienta, ni se observa tampoco el detalle de las mezclas químicas que se utilizan en el agua, ni un abordaje o el líquido que se utiliza, ¿no es cierto?, en estos químicos, ni tampoco se establece una suficiente información que permita un abordaje respecto al uso y a los potenciales daños que estos elementos químicos puedan tener. Lo mismo sucede en cuanto a los mecanismos de supervisión y responsabilidad que no aparecen con claridad expuestos. Además, a la fecha de cierre del reporte, no sé si recuerdo, 17 de diciembre del 2020, aún no se ha informado detalladamente sobre la composición de los agentes químicos y persiste el nulo acceso al manual de operaciones.
Es importante en términos de indicador de resultados señalar que en 2020 continuaron ocurriendo casos de lesiones graves por esta arma en contexto de manifestación. Continúo pasando ahora a aquellas recomendaciones relativas a asegurar una efectiva justicia y la no impunidad. Una de las que monitoreamos en este ámbito es aquella que recomienda a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público fortalecer el trabajo de los y las fiscales regionales y locales en la investigación de estos delitos, ¿no es cierto?, realizando especialmente todas las diligencias necesarias para investigar la participación individual en los casos sobre violación a los derechos humanos perpetrados, de manera que se pueda establecer la respectiva responsabilidad y estos hechos no queden impunes. Asimismo, se recomienda a la Fiscalía Nacional establecer medidas de especial atención y protección de víctimas que denuncian vulneraciones de derechos humanos. Esta es la recomendación número 3 del informe anual 2019. En este caso, también la información que manejamos nos hace generar una evaluación final que es dependiente de cumplimiento. Nuevamente, las gestiones iniciadas acá son incipientes y aún no han producido resultados concretos. Quizá ya algo señaló el director Mico, el mayor indicador de esto es que efectivamente, al menos solo tomando las querellas puestas por el INDH, pero entendemos que esto se puede extrapolar a todas las querellas presentadas en este contexto, el número de causas que ha sido formalizada es muy bajo y en general los tiempos de tramitación de estas causas también han tendido a ser bastante largos. Preocupa especialmente la falta de dedicación exclusiva de las y los fiscales a cargo de investigar causas de violación a los derechos humanos, lo que en opinión del Instituto dificulta los avances en la investigación. También preocupa que organismos colaboradores en la investigación, como el Servicio Médico Legal, por ejemplo, no dispongan de recursos materiales y humanos suficientes para cumplir adecuadamente su labor de indagar casos que involucran a agentes estatales. Voy hacia la cuarta recomendación, que es aquella que recomienda al Poder Judicial velar por la garantía de un recurso judicial efectivo, tramitado en un plazo razonable, con el fin de determinar oportunamente y con respeto al debido proceso las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 17 de octubre de 2019 y establecer las reparaciones correspondientes. En particular, se recomienda tomar medidas especiales en relación con los casos de violencia sexual. En este caso, nuestra evaluación es que la información disponible no nos permite finalmente arribar a una evaluación oportuna, fundamentalmente por lo que se comenta en la lámina anterior, que el conjunto de las acciones judiciales solo en un porcentaje muy pequeño ha podido avanzar, por lo tanto no tenemos la información para hacer una evaluación empírica exhaustiva de esta dimensión. Será objeto de preocupación, por supuesto, de los siguientes informes de evaluación o seguimiento de estas recomendaciones. En relación con aquellas medidas relativas a llevar a cabo medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, tenemos, ¿no es cierto?, la quinta recomendación, que la separamos en 5 y 5B. En primer lugar, la recomendación del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de incorporar en el Plan Nacional de Derechos Humanos el conjunto de procedimientos y acciones destinadas al establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 y la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Esta evaluación general aparece también pendiente de cumplimiento, haciendo la siguiente salvedad. Primero, que en lo formal nos explicó efectivamente que las modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos actual, desde el punto de vista formal, no son posibles durante el 2020 y que por lo tanto ellas tendrían que ejercerse este año, el año 2021. Por lo tanto, el cumplimiento de este aspecto de la recomendación se valorará en el diseño de la segunda versión del plan el año 2021. Eso es lo formal. Ahora, en cuanto al fondo de la recomendación, que apunta a generar condiciones institucionales robustas para lograr la verdad, si bien la información de justicia penal en el contexto del 18 de octubre publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos es una iniciativa valorable y se suma a otras tareas relevantes emprendidas por la entidad, nos parece que esta no corresponde estrictamente a un mecanismo de verdad propiamente tal. Esto porque en términos concretos garantizar el derecho a la verdad involucra el esfuerzo estatal de establecer instituciones, mecanismos, procedimientos para la revelación de la verdad, desarrollando un proceso de levantamiento de datos e información sobre los acontecimientos, el cual debe hacerse oportunamente, idealmente lo más cerca posible en el tiempo de lo ocurrido de los hechos que deben registrarse, porque si no se hace todo más difícil. Y en ese sentido creemos que se pudo haber avanzado más
durante el año pasado, y por eso la categoría de pendiente de cumplimiento. Finalmente, la relativa a llevar también en relación con llevar a cabo reparación en favor de las personas, esta recomendación se plantea en un estado de cumplimiento parcial, es decir, se han adoptado algunas medidas para su implementación, pero es necesario adoptar otras acciones adicionales. En este punto, finalmente, como ya señaló el director, valoramos la instalación del programa integral de rehabilitación ocular, en tanto una medida orientada a la rehabilitación de las víctimas de trauma ocular. Sin embargo, nos parece que este no constituye un programa de reparación integral, a la luz de los criterios establecidos por organismos especializados de derechos humanos. Pues, por ejemplo, las prestaciones se centran en rehabilitación física principalmente. La atención de salud psicológica son limitadas. No considera apoyo social, económico o jurídico a las y los usuarios. La iniciativa no contó en su fase de diseño, como es el estándar internacional exigible, no contó en su fase de diseño con la participación de las víctimas y sus organizaciones. Y además, el hecho de que su operación finalmente sea centralizada desde Santiago dificulta el acceso para quienes residen en otras regiones del país. También observamos que el número de víctimas que accedió al programa es aún reducido, y del mismo modo el equipo médico constituido por 8 profesionales resulta a todas luces insuficiente, lo que indica la necesidad de fortalecer esta instancia y asignarle mayores resultados. Sobre este punto, tomamos nota, sin embargo, que en la discusión del presupuesto, de la ley de presupuesto 2021, se incluyó una glosa presupuestaria especial para este programa, y que en la comisión parlamentaria que vio esta glosa se solicitó, y entiendo que se aceptó por parte del Ministerio, que ésta se radicara en su operación en un programa llamado Programa de Contingencia Operacional, lo que posibilitaría su extensión a todo Chile. Pero por estas razones, de todas maneras, la evaluación es de cumplimiento parcial en aquella recomendación que apunta a la reparación de las víctimas de estas situaciones. Esos son los hechos. Los próximos pasos, como ya señaló el director, será continuar siguiendo en la evaluación de estas recomendaciones hasta completarlas, esperamos todas ellas, a octubre de 2021. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rodrigo Márquez, coordinador del informe. No sé si don Sergio Mico o Rodrigo Bustos quisieran complementar algo en esta primera parte de la intervención desde el INDH. Señor presidente, por su intermedio quisiera darle la palabra al señor Rodrigo Bustos para profundizar lo que dice en relación con la situación judicial. Muy bien, adelante, Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. También por su intermedio saludo a los demás senadores, invitados y a las autoridades del Ministerio de Justicia y a la señora secretaria Jimena del Hogar también, por supuesto. Y bueno, brevemente, la verdad es que quisiera solo complementar lo expuesto en la intervención del director y de Rodrigo Márquez en relación a la recomendación referente a los avances en las investigaciones judiciales para avanzar en verdad y justicia. En esa materia, señor presidente, lo que quisiera señalar es que antes de la crisis social de octubre de 2019, ya teníamos como Estado, como país, antecedentes que podían hacernos ver que habían dificultades, que habían problemas en las investigaciones de las causas de violencia institucional, de violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado que pueden hacer uso de la fuerza y de la sanción de ese tipo de casos. El 2019, sacando las causas de la crisis social, solamente tuvimos un 1% de condenas en ese tipo de causas, de acuerdo a datos del Ministerio Público. Por lo tanto, los elementos de preocupación ya los teníamos antes de esta gran cantidad de denuncias que tuvo el Ministerio Público y que tuvo el INH y que redundaron, como decía el director, en estas 2.882 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son aproximadamente 2/3
de las querellas que hemos presentado en 10 años de funcionamiento que tiene INH. Y esa situación judicial del sistema de justicia ya la conocíamos de antes porque conocíamos, por ejemplo, los problemas que tiene el servicio médico legal para poder hacerse cargo de los protocolos de Estambul, que es un examen clave para acreditar la existencia de hechos de tortura. Y en el último tiempo hemos tenido aún más dificultades que las que existían antes, porque no se han producido reforzamientos a los equipos del servicio médico legal ante todos estos casos de denuncias de tortura. La Brigada de Derechos Humanos, la Policía de Investigaciones, desde el INH hemos insistido en la necesidad de reforzar esos equipos que han jugado un rol tan relevante en el caso de las investigaciones de la violación de derechos humanos respecto a los casos de la dictadura. Y lamentablemente también ha faltado reforzar esos equipos para que puedan justamente cumplir un rol importante en estas investigaciones. Y lo mismo con la Fiscalía. La Fiscalía tiene algunas fiscalías preferentes, no hay fiscalía exclusiva en el caso de las investigaciones de todas estas violaciones de derechos humanos, y sin lugar a dudas sería muy importante que ello ocurriera para que no tuviéramos estos datos. Como se decía anteriormente por parte del director y de Rodrigo Márquez, solamente había una sentencia condenatoria. De todas las querellas de INH solamente hay 45 formalizaciones, querellas formalizadas, y por lo tanto nos falta muchísimo para poder avanzar en verdad y justicia respecto de todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Bien, muchas gracias, Rodrigo Bustos. Entonces, terminaría con esta parte, digamos, la presentación del INDH. Escuchamos, ¿les parece? Sí, las demás presentaciones de nuestros invitados y luego obviamente se genera un espacio de intercambio, de preguntas. Aprovecho de saludar al que no lo había visto en pantalla, al senador Alejandro Navarro, que se reintegra a la comisión. Bienvenido, senador. Bien, no sé si antes de pasar y darle la palabra a nuestros invitados, secretaria Jimena, tenemos cuenta, que iniciamos formalmente la sesión, pero no abrimos la cuenta. Sí, señor presidente, tenemos cuenta. De inmediato la procedo a leer. Tenemos un oficio del señor secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, en el que comunica el acuerdo de comités en orden a solicitar que se informe respecto de los proyectos de tabla que, habiendo sido aprobados en general por esta comisión, puedan ser discutidos en general y en particular en la sala de la corporación. Y después ha llegado ahora una correspondencia del honorable senador señor Alejandro Guillé, en la que solicita que la comisión reciba a los familiares de víctimas del incendio ocurrido en la fábrica Kaiser el pasado 20 de octubre del año pasado, donde fallecieron 5 personas. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Bien, gracias, Jimena. Sobre el primer punto, ¿es posible responder con el listado de proyectos que tenemos? Está el proyecto de antidiscriminación, que ya lo abordamos. Bueno, ahora la comisión se cumple el plazo de indicación este día viernes y el próximo lunes ya estaríamos en condiciones de comenzar a tramitarlo en particular en la comisión, pero el comunicado es sobre los proyectos que pueden ser discutidos en general y particular en sala, ¿no? En sala. Y al respecto, presidente, hay 2 proyectos. Uno, que es el iniciado moción de los honorables senadores señores Navarro y Quintana, que modifica el Código Procesal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Este proyecto fue informado por la Comisión de Derechos Humanos, es de artículo único, y después su discusión particular va a seguridad pública. Entonces, lo podría ver en la sala si así lo estima la comisión. Y también está el proyecto en primer trámite constitucional que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, que fue informado por la comisión en general y particular, pero pasó a la comisión de Constitución, quien solo lo informó en general. Pero están los 2 informes. Los demás proyectos son todos de artículo único, así que necesariamente se ven en general y particular. Perfecto. Si les parece, porque hay que responder al secretario general y luego eso se procesa en comité, o sea, de todas maneras es algo que se tiene que acordar. Si les parece, enviamos esa respuesta.
Bien. Y respecto al segundo punto de la propuesta del senador Guillet, lo incorporamos obviamente en el calendario de sesiones para convocar. Ahí les pediríamos, no sé, por interno los contactos de las agrupaciones y familiares, ¿no? No sé si los envía el senador Guillet, pero si no habría que conseguirlo. Ya, muy bien. Muy bien. Presidente, perdón, no. Entonces, ¿se acuerda que señalar al secretario que esos dos proyectos se podrían ver en general y particular en la sala? Sí, habría acuerdo, ¿no? Nadie se opone. Porque el proyecto de la ley Sayem, que vimos que era el privilegio para la mujer embarazada, es artículo único, pero la comisión lo vio solo en general y así lo propuso a la sala. Entonces, ahora cambiamos el trámite. Claro, se podría ver en particular. Igual insisto, esto lo va a revisar comité, o sea, de todas maneras podría haber alguien que plantee que vuelva a la comisión. Ya, muy bien. Entendemos ahí. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, quiero dar la palabra al profesor Claudio Nash, de la Cátedra de Derecho Humano de la Universidad de Chile. La idea es, reaccionar tanto al informe de seguimiento como a la presentación del Instituto Nacional de Derecho Humano en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Adelante, profesor. Muchas gracias, presidente. Una pregunta previa. ¿Cuánto el tiempo que tenemos asignado? Sí, no, siempre alrededor de 20 minutos aproximadamente. La idea es dejar al final, después viene la presentación de Londres 38 y la idea es dejar al final también un espacio de preguntas, comentarios tanto con el Ministerio, el INDH y los senadores. No, perfecto. Intentaré hacerlo en un tiempo menor, presidente. Bueno, por su intermedio, obviamente, saludar a los senadores presentes, el senador Moreira, el senador Cast y particularmente al senador Navarro, que me alegra mucho de verlo repuesto en sus funciones. Yo quiero centrar, presidente, mi presentación en un tema que me parece que es importante ir poniéndolo en la mesa, ir generando un debate en torno a las consecuencias que tiene para Chile el informe que hoy nos presenta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, particularmente las consecuencias que este informe tiene desde una perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Me parece que este es un debate que tenemos que instalar como una preocupación prioritaria, porque me parece que este informe lo que nos está diciendo es, en definitiva, al final de todo lo que hemos escuchado, de que Chile está incumpliendo sus obligaciones respecto de la mayor crisis, como la catalogó el propio instituto, la mayor crisis de violación de derechos humanos que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia. Lo que nos ha presentado el instituto es un resumen de un informe de seguimiento, como se ha señalado, de 5 de las 15 recomendaciones, en la cual ninguna de las recomendaciones está íntegramente cumplida. Y estamos hablando de recomendaciones de las que el propio instituto ha señalado aquí son las más urgentes en términos de garantías de no repetición de estos actos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre del 2019. Pero además, el informe da cuenta de que dichas violaciones graves de derechos humanos no cesaron después de emitido el informe en diciembre del 2019, sino que da cuenta de cómo se mantuvieron. Y además, hoy somos testigos de que estas violaciones de derechos humanos siguen produciéndose en nuestro
en nuestro país. Tenemos un déficit de información, presidente, que es muy serio. Y esto hay que decirlo. Este informe de seguimiento es un aporte, pero no es suficiente. No tenemos información clara, información completa, y esto es responsabilidad del Estado de Chile, de la subsecretaría del INDH. No tenemos la información completa de lo que ha sucedido en materia de violaciones de derechos humanos desde diciembre del año pasado. Si tomamos el informe como una fecha, un hito, como se ha señalado aquí, pero ese informe se hace sobre recopilación de información a noviembre, es decir, es un informe de 2-3 semanas de ocurrido violaciones de derechos humanos gravísimas, y no tenemos información completa, fiable, procesada adecuadamente de este grave cuadro de violación de derechos humanos. Además, hay que decir que el informe de seguimiento que aquí se entrega es parcial, son 5 de 15 medidas, pero además con indicadores que a veces cuesta comprenderlos adecuadamente, porque cuando se dice no se entregó información suficiente, eso es incumplimiento de la obligación de cooperación por parte de los organismos del Estado para dar cuenta de el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Eso es incumplir los compromisos que tiene Chile en esta materia. Pero yendo al fondo del asunto, yo quiero plantear algunas de las preocupaciones particulares que surgen. Uno, como señalaba, que las violaciones de derechos humanos no hayan cesado. El informe constata la continuidad de casos de violencia sexual, de lesiones oculares, de lesiones por disparo de escopeta por parte de carabineros y el aumento en el uso de agentes químicos para provocar daño en la población. Sumemos a eso que en estos días hemos visto que continúa la política de tolerancia cero para las manifestaciones de oposición en la región metropolitana. No estamos tomando como Estado, no estamos tomando las medidas a las cuales estamos obligados para el cese de este cuadro de graves violaciones de derechos humanos, y eso es una cuestión, creo que hay que destacar como preocupante del informe. No estamos hablando del pasado, no estamos hablando solo de lo que no hemos hecho como Estado adecuadamente, sino que lo que no estamos haciendo hoy día, y en eso me parece que es necesario siempre aclarar el lenguaje. Estamos hablando de algo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Y si miramos hacia atrás, hacia las recomendaciones que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos a distintas instituciones, la situación es de la misma magnitud en términos de la preocupación que debiéramos tener como Estado. Es decir, cuando hablamos de uso de escopeta, el informe señala que da cuenta de al menos 42 nuevos casos de lesiones producidas por uso de escopetas por parte de carabineros, y donde se da cuenta que no hubo modificaciones a los manuales a la luz del nuevo protocolo, tampoco medidas para establecer responsabilidades institucionales ni para mejorar la supervisión, y tampoco registro de información fiable de municiones y equipos. En esto coincidieron todos los informes internacionales, el mismo que pidió el propio gobierno a Human Rights Watch puso el énfasis en esto, y en esto nada se ha cumplido. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, cuyo informe también pidió el propio gobierno, puso énfasis en esta materia y no se ha cumplido. En segundo lugar, estamos hablando, como lo señalaba Rodrigo Márquez, de los incumplimientos en torno al uso de agentes químicos para reprimir a manifestantes. Esto lo hemos normalizado, pero estamos hablando aquí de personas que han sido quemadas, personas que han sufrido daños
oculares, por el uso de agentes químicos que, según dice el informe, se han usado con graves déficit en la supervisión y donde no se han establecido mecanismos para poder determinar responsabilidades institucionales, donde no hay acceso al manual de uso de estas armas y tampoco existe información sobre la composición de productos químicos. Y estamos hablando de 99 casos posteriores al informe. Y si ustedes miran la tabla, tenemos una persona fallecida, más de 400 personas con lesiones físicas, 15 personas con trauma ocular, 10 con estallido de globo ocular y 7 con quemaduras. Es decir, esto en cualquier lugar del mundo, cualquier signo político, esto sería un escándalo. Y en Chile lo normalizamos. No nos parece suficientemente grave, al parecer, como para tomar inmediatas medidas urgentes y efectivas para revertir esta situación. ¿Quiénes están llamados a hacerlo? En primer lugar, el gobierno, obviamente del cual depende la Policía de Carabineros, pero si el gobierno no toma las medidas que lamentablemente un año y medio después de el 18 de octubre sigue sin tomarla, uno esperaría que actúe la justicia, pero el informe da cuenta que tampoco. El deber de justicia, que aquí el organismo clave es el Ministerio Público, tampoco da cuenta de la debida diligencia a la cual está obligada de acuerdo con los compromisos internacionales del Estado de Chile. Y el propio informe, y ustedes lo han escuchado aquí, habla de que de 8.000 casos hay una condena. Esa es, a un año y medio del 18 de octubre, esa es la realidad de la justicia en Chile. Y el informe da cuenta de obstáculos operativos por parte del propio ministerio, como la ausencia de fiscales con dedicación exclusiva o la falta de recursos de los organismos colaboradores, en circunstancias que el gobierno le dijo a la comunidad internacional que si había una garantía era que los organismos colaboradores iban a tener total apoyo para cumplir sus labores. Eso no ha ocurrido tampoco. Y el Instituto de Derechos Humanos nos dice que además el último eslabón que nos queda de protección de derechos, sea cual sea el gobierno de turno, el último mecanismo que siempre tenemos a la mano es el Poder Judicial, es decir, la protección judicial debida. Y el informe da cuenta que tampoco la protección judicial ha sido eficaz ni oportuna. Señor presidente, los últimos dos aspectos del informe creo que también nos deben llamar la atención. Uno, que no tenemos verdad. A un año y medio, algo tan básico, y en este país lo aprendimos, a partir de un proceso de justicia transicional que para muchos otros países ha sido un modelo a seguir, había un compromiso el año 90 de toda la verdad. Y ese compromiso de toda la verdad en este momento no lo estamos cumpliendo. No tenemos toda la verdad, que es al mínimo al cual las víctimas debieran poder acceder, que sepamos exactamente qué ocurrió, cómo ocurrió, y para eso nuevamente hay estándares internacionales que el propio INDH dice que Chile no está cumpliendo en términos de tener información completa, sistematizada, debidamente clasificada, preservada y difundida. Si uno accede a la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la materia, no tiene información clasificada, sistematizada y correctamente difundida. Y por último, y tal vez al objeto de lo que puede hacer el Senado, lo más importante, tampoco hay reparación
integral, tampoco se ha cumplido integralmente con hacerse cargo del daño que ha provocado el Estado de Chile a través de sus agentes en las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Eso quiere decir no reparar integralmente. Y se dan ejemplos en el informe que son gravísimos, es decir, a las personas con trauma ocular no se le ha reparado completamente, a las personas que sufrieron violencia sexual tampoco. Es decir, los casos tal vez más graves, trauma ocular, violencia sexual, ni siquiera en esos casos hemos sido capaces como Estado de reparar integralmente. El panorama, señor presidente, es a todas luces desolador y el informe en este sentido me parece que es lapidario. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque esta inacción eficaz del Estado de Chile para hacerse cargo del daño que ha provocado está arriesgando a que volvamos a ser condenados internacionalmente. Y eso debiera preocupar a todas las autoridades de nuestro país. Hace poco tiempo, en agosto del 2020, Chile sufrió la última de las condenas internacionales. Y la Corte dijo, y permítame, señor presidente, citarlo, dice: el Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas. De manera que si se produce un acto violatorio de derechos humanos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y en su caso reparar antes de tener que responder ante instancias internacionales. Y la propia Corte señala de qué manera debe hacerse eso. Dice la Corte, le dice a Chile, la jurisprudencia de la Corte muestra casos donde ha reconocido que en forma concordante con las obligaciones internacionales los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso, han resuelto la violación alegada, han dispuesto reparaciones razonables o han ejercido un adecuado control de convencionalidad. Eso es lo que hacen los estados para evitar ser condenados internacionalmente. Si usted ve, señor presidente, Chile, nos dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no ha hecho ninguna de estas acciones que evitan una condena internacional. Es decir, tenemos un Estado que cada día que pasa sigue arriesgando una condena a nivel internacional por los hechos sucedidos a partir del 18 de octubre. En definitiva, señor presidente, cuando las violaciones de derechos humanos no cesan, cuando las instituciones no funcionan, la represión no tiene consecuencias judiciales y normalizamos la práctica de violaciones de derechos humanos, lo que estamos haciendo es comprometer la responsabilidad internacional del Estado, como se ha dicho. Pero además se está poniendo en riesgo la democracia y contribuyendo a que ésta se transforme en una mascarada y la realidad que se imponga sea el autoritarismo. No reaccionar a tiempo nos va a traer amargas consecuencias en el largo plazo. Cuando se instala el autoritarismo, cuesta luego mucho trabajo de construir instituciones que se acostumbran y normalizan las violaciones de derechos humanos como lo estamos viviendo hoy en Chile, en esta regresión autoritaria de la cual somos testigos al menos desde octubre del 2019 en adelante. La pregunta, señor presidente, es la de siempre. ¿Cómo hacer para que el horror no sea nuestra nueva normalidad? Y me parece que el Senado de la República tiene que asumir un rol relevante en esta hora amarga de la historia de Chile. Queda en manos de usted, señor presidente, saber cuáles son las mejores vías para que esto no se nos haga costumbre. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, profesor Claudio Nash, por su presentación. A continuación, le quiero ofrecer la palabra a Alexandra Venado, representante de Londres 38. Gracias, presidente. Gracias por la invitación a esta comisión del Senado y a través suyo también, bueno, saludar a todos los miembros de la comisión en general, todas las personas presentes y las autoridades de los distintos estamentos que están acá. Nosotros como Londres 38, Espacio de Memoria, siempre estamos muy atentos a lo que sucede en torno a las recomendaciones que se le ha hecho al Estado de Chile en materias de derechos humanos. Y históricamente, obviamente, con los crímenes que sucedieron durante la dictadura y específicamente respecto a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido después del 18 de octubre de 2019. Para estar atentos a eso, nosotros elaboramos un informe en diciembre del año pasado, de 2020, con observaciones a las recomendaciones que había hecho la CIDH después de su visita in loco, que ustedes saben que estuvo también en Londres, una parte de su visita se realizó en Londres 38, y en ese informe nosotros manifestamos que el Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones realizadas por la Comisión, tanto en materia de violencia institucional que se ha ejercido en contra de la población civil, como también en un deficiente funcionamiento en materia de justicia y reparación. Y además de no fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales, que sabemos son factores estructurales del sistema actual, que propicia el descontento ciudadano y que nos tiene hoy día en esta situación país. Nosotros destacamos en ese informe un importante déficit en las garantías de no repetición y de implementaciones que propicien cambios institucionales reales a la situación que estamos viviendo. Es más, por el contrario, como a más de un año de la revuelta social y de la violencia estatal se ha mantenido, como lo ha planteado el profesor Nach, y la restricción a los derechos civiles y políticos son aún más intensas. Por ejemplo, eso lo hemos visto con la utilización en el contexto de pandemia, producto del COVID-19, para efectos de socavar el Estado de Derecho. Un ejemplo de eso son las detenciones denominadas como por contingencia sanitaria, ¿no? Que entre marzo del 2020 y enero del 2021 se elevan a 195.471 personas detenidas. Y esto es indistinto, o sea, aparte de las detenciones que se produjeron por infringir el toque de queda, que se elevaron esas solamente a 107.597 personas detenidas. Esta es una información que emana del Ministerio de Justicia, con bases de datos de las policías de Carabineros y de la Policía de Investigación. O sea, en el fondo estamos hablando, en contexto actual, de un promedio de casi de 1.000 personas detenidas por día en todo Chile. Tomándome un poco de las palabras del profesor Nach, no estamos como rayando en el límite de un Estado autoritario y policial, supuestamente en una época de democracia. Bueno, nosotros como Londres 38 nos preocupa mucho esta situación. Y por algo, a raíz de esta invitación, nos encontramos acá monitoreando nuevamente hechos terribles que han perpetrado agentes del Estado, 30 años después de vivir la peor etapa en Chile, que fue la dictadura, ¿no? Cuando fuimos víctimas más de los más brutales hechos que ha registrado nuestro país, que dejaban más de 3.000 personas ejecutadas, desaparecidas y decenas de miles más torturadas, exiliadas y con miles de otras secuelas como producto de... Se cayó, parece. Vemos que no son exactas porque no se maneja además un sistema integral de cifras respecto a la violación a los derechos humanos que han sucedido a más de un año y medio. Alexandra, parece que hay un problema con tu conexión porque te caíste en un momento y se escuchaba medio entrecortado. Más de 8.500 denuncias por torturas, violaciones, agresiones y otro tipo de violaciones cometidas, de apremios cometidos. Entonces, desde nuestro punto de vista, es una reflexión y es
una necesidad imperante de poner atención a que la historia se está repitiendo nuevamente, ¿no? Nos parece válido como poner esa atención. Como la invitación tiene también, bueno, el carácter más específico tiene que ver con la evaluación del informe que hace, de un informe además temático que hace el Instituto de Derechos Humanos. Nosotros como Londres 38 queremos reconocer y agradecer el esfuerzo que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil y del ámbito de los derechos humanos, y también a los funcionarios del INDH que han estado en terreno, en diversas situaciones, sobre todo en regiones también, hasta el día de hoy, apoyando y trabajando para develar y denunciar las violaciones que se siguen cometiendo. Sin embargo, como desde la institucionalidad, nosotros vemos con preocupación la labor que está llevando a cabo el Instituto y el cumplimiento de su mandato legal, ¿ya? Y mucho de esto lo vimos reflejado también en su informe anual del 2020, en el cual, si bien da una visión global desde los derechos humanos del contexto pandémico, que efectivamente fue un año que fue muy tocado por la emergencia sanitaria que vivió el país, es poco crítico respecto, en ese informe del 2020 anual, a las graves vulneraciones a los derechos humanos que sufrió el pueblo de Chile y otros pueblos de nuestro territorio desde la revuelta social de octubre de 2019, y que sigue ocurriendo, como lo hemos dicho, durante de esta emergencia sanitaria hasta el día de hoy. Y eso basta ver con los últimos hechos que hemos visto todos a través de las noticias, las redes sociales, de los allanamientos a las poblaciones, sobre todo en la región metropolitana, con niveles de represión inusitadas como hacia hombres, mujeres, incluso hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este contexto, y de manera independiente al informe anual del Instituto, aparece un informe específico al seguimiento de las recomendaciones hechas al informe del 2019, ¿no? Ahora, nosotros en su globalidad y en concordancia como lo hemos planteado desde Londres 38, observamos en muchos puntos de este informe, que hace un año y medio inicio de la revuelta social, el incumplimiento total del Estado en las medidas que debe haber adoptado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los que se ha incurrido, perdón. Y en este contexto, los funcionarios del Estado, tanto las fuerzas del orden como los responsables civiles también, como que también nos parece que hay poca intencionalidad global o integral en este informe a reconocer que detrás de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos también hay responsabilidades civiles. Ahora, específicamente, nosotros hemos visto algunos puntos, algunos nudos críticos que quisiéramos ponerles acá respecto a ciertos parámetros de metodología utilizados o ciertos indicadores que ha utilizado el Instituto en su informe. Por ejemplo, el sistema de indicadores de monitoreo de recomendaciones de la Corte Interamericana, cuando se habla de la información disponible que no permite evaluar la implementación, no entendemos cómo se mide esto. En el informe anual de la CIDH 2019, las categorías de análisis para cumplimiento son cumplimiento total, cumplimiento sustancial, cumplimiento parcial, pendiente de cumplimiento e incumplimiento, ¿cierto? Entonces no entendemos por qué esa categoría fue absolutamente borrada. En ninguna parte del informe del INDH aparece como incumplimiento, y lo más severo es pendiente de incumplimiento. Otra cosa es que efectivamente dentro del análisis de esos indicadores la CIDH plantea que hay 3 como referentes de información, ¿ya? Y ahí habla de la información relevante, información no relevante y no proporcionada. Pero la información no proporcionada no es una categoría de cumplimiento. No podemos medir cumplir total, parcial, pendiente de cumplimiento y no tenemos información para informar. No nos parece que metodológicamente, o no entendemos por qué esto se ha tomado de esa manera, y a lo mejor ahí habría que revisar un poco la metodología, ¿no? Ahora, independientemente de eso, si no han podido acceder a la implementación o a las fuentes de la información para dar un indicador de cumplimiento, entonces, ¿qué acciona el INDH para recabar esa información?
Lo ha hecho a través de transparencia, de oficio, ha acudido a otras instancias como apoyo. Estamos hablando de una crisis a nivel país severa. Ha acudido, por ejemplo, esta misma Comisión de Derechos Humanos del Senado a recibir apoyo de otros estamentos estatales para que esa información le pueda llegar. Esto lo señala en varios puntos del informe específicamente. Entonces, si es así, ¿por qué en el informe no señalan detalladamente cuáles han sido los obstáculos específicos con los que se han encontrado? Aquí también lo han mencionado, creo, lo mencionó el profesor Nach, pero por ejemplo, respecto a lo que se menciona en el Manual para el Control del Orden Público, que dice que tiene carácter de reservado. La CIDH es extremadamente clara respecto a la negativa del acceso a la información pública, cuando se tratan de investigaciones de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo un organismo puede decir, un organismo que además depende del Ministerio del Interior, puede decir que tiene carácter de reservado un manual de control del orden público, cuando ya hemos expuesto a todo nivel internacional y nacional, en todas partes, las atrocidades y la violencia con la que está actuando Carabineros en las manifestaciones? Entonces son ese tipo de cosas que no logramos entender. Por ejemplo, aparecen algunas recomendaciones evaluadas como pendientes de cumplimiento, pero en su desglose hay como subrecomendaciones que aparecen, esas aparecen parcialmente cumplidas. Entonces vemos que muchas de estas tienen que ver como con mecanismos, protocolos vigentes a los que se le han hecho ajustes, pero en general no son políticas nuevas pensadas específicamente para eventos antes de la revuelta social. Entonces no tienen los enfoques necesarios. Entonces estas subrecomendaciones a nivel internacional, en un informe del carácter y de la impronta que tiene un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, va a aparecer como parcialmente cumplida, cuando en general y evidentemente un ajuste a un protocolo o a una minuta no es garantía de que eso esté sucediendo o que se esté cumpliendo. Por ejemplo, ejemplos concretos de eso. Respecto a los protocolos que dispone el Ministerio Público para abordar las denuncias de violación a los derechos humanos, el informe establece que se han elaborado minutas, actualizado oficio que homologan criterios de actuación sobre violencia institucional. Pero luego el instituto informa que no le es posible referirse al contenido de los mismos, ya que no accedió a los documentos. Entonces, ¿cómo después en la subrecomendación de esa recomendación la genera o la plantea o la expresa o la informa como parcialmente cumplida si no tuvo acceso a ese contenido? Entonces, solo por el hecho de que se envió una minuta, nos parece como ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de la metodología, necesitamos entender por la importancia que tiene este informe. Otro ejemplo, cuando se informa que hay 12 fiscalías en las que se han establecido grupos preferentes para investigar violencia institucional. ¿A qué se refieren con preferente? ¿Son más horas? ¿Son más especialidad en delitos como de violencia sexual, tortura u otros delitos específicos? Efectivamente expresa que se debe avanzar hacia jueces de dedicación exclusiva. Ahora, los jueces de dedicación exclusiva me van a disculpar, como podemos hacer un flashback hacia atrás. Hemos visto que la situación de los jueces de dedicación exclusiva en materias de violación a los derechos humanos en la dictadura ha sufrido una involución. Basta con ver la disposición de los jueces de la Corte Suprema y lo que se ha decidido respecto a los jueces de dedicación exclusiva para los próximos 6 meses en nuestro país. Entonces, volviendo como a esa metodología, ¿no?, de estas recomendaciones que aparecen, primero no como incumplimiento, sino como pendientes de cumplimiento, y estas subrecomendaciones que las evalúan o las presentan como cumplidas parcialmente, ¿no? Después también hay temas específicos de datos, de cifras que no nos cuadran mucho, ¿no? Por ejemplo, la identificación de casos de trauma oculares y perioculares, que sucedieron desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Lo anterior plantea, en el reporte general de datos sobre violencia a los derechos humanos, dice que los datos desde el 17 de octubre del 2019 ingresados al 13 de marzo de 2020 se reportan aproximadamente 460 casos. Luego, en este informe que está presentando, en el informe anual del Instituto del 2019, se registran 296 lesiones oculares.
Y ahora en este informe aparecen 172 víctimas. Entonces, pasamos de 460 casos a 172. En el caso que efectivamente la fuente sea, y así lo indicó el instituto en su presentación, que son los datos o las acciones judiciales que el instituto lleva a cabo. ¿Por qué no lo dicen en el informe específicamente y por qué no dicen qué pasa con todos los otros casos? Y son más severos en decir que efectivamente ni los ministerios ni los otros estamentos públicos que tienen en el fondo que tienen que ver esta situación no han cumplido con este requerimiento, ¿no? Porque de 460 a 172 en un informe oficial nos habla de una invisibilización de una cantidad de víctimas que sabemos que existen. Nosotros en Londres 38 trabajamos con víctimas de trauma ocular. Entonces, además, porque esta cifra da cuenta de la dimensión sistemática y generalizada de las prácticas de represión, ¿no? Y de tortura que han utilizado los funcionarios públicos y los agentes del Estado. Si no, volvemos de nuevo como a la revitalización de, podrían ser casos aislados, o las otras 300 casos que aquí no se visibilizan, a lo mejor fueron ataques entre manifestantes, ¿no? Entonces, la idea con un informe de estas características es no confundir a la opinión pública, sino que ser exhaustivos y certeros en la información que estamos entregando. Otra de las cosas que nosotros hemos analizado del informe, que hay ciertas recomendaciones realizadas desde el Instituto al Estado de Chile, que a nuestro juicio se encuentran fuera de la órbita de lo que se define como una violación de los derechos humanos, y por ende estarían fuera de la competencia del INH. Por ejemplo, ¿no? Señala lo siguiente, que en contexto de la crisis social, que propone formular políticas públicas de apoyo a favor a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, trabajadores, producto de la violencia, se han visto afectados en sus fuentes de trabajo y emprendimiento. Esto de lo que hablábamos anteriormente es lo que nos parece que confunde conceptualmente a la población cuando lee un informe de estas características, ¿no? Y además, en el inicio de este informe se emiten juicios de valor respecto de la forma en la que la ciudadanía ha llevado a cabo la protesta social. Y señala, y cito textualmente, continuaron registrándose hechos de violencia en el contexto de manifestaciones, como daño a la propiedad pública y privada, quema de iglesias y otros hechos delictivos. Y realmente es como, nos llama mucho la atención, uno, un juicio de valor de esas características, y dos, porque muchas de estas cosas luego se ha demostrado que no son los manifestantes los que han realizado esas acciones, o que los manifestantes han sufrido montajes o cargas, etcétera, etcétera, por lo tanto no son hechos delictivos. No sé, me parece que ahí hay una impronta y un sesgo importante como para un informe del Instituto de Derechos Humanos que habría que revisar. Otro de los puntos que también nos llama la atención es lo referente al Plan de Derechos Humanos, que dice que no es posible aplicar cambios en el Plan de Derechos Humanos, de las recomendaciones que vienen del INH, porque la Contraloría tomó razón del documento definitivo recién en diciembre del 2019. Lo que nosotros planteamos reiteradamente es que si ante esta crisis y la magnitud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha sufrido la población desde el 18 de octubre del 2019, no somos capaces con todas las instituciones del Estado de cambiar las legislaciones de una manera pertinente en el contexto donde hay que hacerlo y que estén vigentes para asegurar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el menor plazo posible, entonces no hay garantías de no repetición. Y evidentemente nos va a pasar lo que nos ha pasado históricamente en Chile, que se va a ir postergando los plazos, que se va a ir efectivamente a sentir lo que hemos sentido durante todos estos años en materia de derechos humanos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en los programas de reparación. Ya lo comentó también el profesor Nach. ¿Por qué no ven esos programas de una manera integral?
En el programa, por ejemplo, de trauma ocular, falta investigación en terreno de lo que está sucediendo realmente con esos programas, ¿ya? Nosotros hemos tenido denuncias de que no funciona bien, de que hay estigmatización, de que hay hostigamiento a las víctimas que forman parte de este programa cuando asisten acá al Salvador. Entonces, yo creo que no basta solamente con poner en un informe y decir se está cumpliendo parcialmente o está pendiente de si efectivamente nos vamos al fondo de lo que realmente está sucediendo después de 1 año y medio con estos programas. Respecto al de violencia sexual específicamente, el CERNAMEC no ha implementado un programa especial porque no tiene la capacitación en esa materia. Cuando está, en el fondo, esta violencia es una forma de tortura, ¿no? Y es aplicada por agentes del Estado de manera específica. No tiene esa competencia. Entonces, ¿por qué lo observan de igual manera y aparece como un cumplimiento parcial? Si efectivamente las víctimas no han sido reparadas adecuadamente, no han sido reparadas integralmente. Entonces, de todas maneras, no son medidas en ningún caso suficientes para evaluar siquiera que hay algún avance, ¿no?, en materia de reparación. Y además, bueno, también es importante mencionar como que estos casos no están investigados y no se han condenado a los agentes del Estado que cometieron estos crímenes y estas violaciones, ¿no? Entonces, estamos ante una reparación que le faltan, ¿no?, unas patas importantes de lo necesario como para sentir de que hay una efectiva reparación. Y por último, tampoco hay programas para las poblaciones específicas con mayor índice de vulneración, como son la comunidad LGTBI, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, entre otras poblaciones que se han visto vulneradas en sus derechos por agentes del Estado. Y otro de los temas que hemos visto como aparecer constantemente es el tema de la justificación de la pandemia, ¿no? O más que la justificación es la sensación de que la pandemia efectivamente ha sido un foco como para ralentizar las causas, que no ha sido muy posible a raíz de la emergencia sanitaria tener adecuada información, pero bueno, nosotros no hemos parado en pandemia, ¿no? Nosotros hicimos también un informe a la CIDH con todas las recomendaciones a fin del año pasado. Entonces, nosotros decimos que esto tiene que ser prioritario para el país y sobre todo para la institución encargada de investigar y condenar las violaciones de los derechos humanos y reparar a las víctimas. Entonces, en ese sentido, si bien el informe del instituto en una globalidad pareciera decir que hay incumplimiento o hay parcial incumplimiento, nosotros creemos que después de 1 año y medio, efectivamente esto va más allá, ¿ya? Y esto nosotros lo hemos dicho en nuestros informes, en nuestras presentaciones, donde nos han invitado a hablar de estas temáticas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, específicamente las ocurridas desde el 18 de octubre. Por ejemplo, nosotros tenemos súper detectado que las Fuerzas Armadas y del Orden, y en especial Carabineros, han tenido un actuar desmedido, violento y atentatorio contra los derechos, ¿no? Y eso hasta el día de hoy. No vemos muchos cambios cuando la policía se presenta frente a manifestantes en un territorio X, ¿no? La represión sigue con agentes químicos, sigue con balines. De hecho, tenemos nuevos casos de trauma oculares, uno este año, 2021, con allanamientos selectivos y otro tipo de prácticas de represión que, a pesar de todas las recomendaciones que se le han hecho a Chile en esa materia, no se ha cumplido ninguna, ¿no? Por ejemplo, pensando en la asignación de recursos, ¿no? Alexandra, solo para ir cerrando. Sí, estoy 2 minutitos, ya, que hay un montón de recursos que se asignaron para elementos de represión, ¿no? Y este 2020 se asignaron unos más específicamente a la zona de la Araucanía y del sur. Han habido hostigamiento, amenazas a los defensores de derechos humanos, el caso de la fiscal Chong, las brigadas de salud y los medios independientes. Nosotros tenemos una periodista de Londres 38 que fue violentamente atacada por un carro lanzagua y nosotros estamos querellados por ejemplo, en esa violación.
los ataques sostenidos y permanentes a los sitios de memoria. Nosotros hemos sido uno de los sitios más atacados en contexto de violación a los derechos humanos del 18 de octubre. Luego, en materia de reparación a las víctimas, las investigaciones han sido inoficiosas, lentas. Recién supimos que el 46% de las casas fueron cerradas. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el criterio de eso? ¿No? Quizás no habían querellantes en esas causas. Para terminar, como importante para nosotros de Londres 38, creo, es plantear que la línea para enfrentar todo lo que esto ha sucedido debe ser la verdad, toda la verdad, la justicia y toda la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible la reparación física o psicológica que se le está haciendo parcialmente o de una manera sesgada a ciertos grupos si no hay verdad y justicia. Es imposible que haya una reparación integral si no tenemos verdad y justicia, ¿no? Entonces, no tenemos que permitir nosotros hoy, y invito a todas las personas que están en los estamentos del Estado, que están en esta comisión, participando en esta comisión, no podemos permitir que se mantenga la impunidad, ¿no? Que ha tenido los crímenes de la dictadura hace más de 45 años, cuando observamos hoy día las mismas prácticas en la mayoría de las instituciones estatales respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han ocurrido después del 18 de octubre. Les agradezco mucho y espero y esperamos desde Londres 38 que podamos de una u otra manera incidir en este informe y ver punto por punto cuál efectivamente es la metodología que se ha usado para decir que el Estado ha cumplido parcialmente en algunas de sus recomendaciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alexandra Venado, representante de Londres 38. Ahora voy a ofrecer nuevamente la palabra, pero antes me indica por interno, secretaria, que quedó pendiente, se me había olvidado de la sesión anterior, donde vimos el tema del mecanismo, la prevención contra la tortura, que hubo algunas preguntas que quedaron al final y como no teníamos quórum, no pudimos recabar el acuerdo para sacar algunos oficios desde la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, antes de que nos pase de nuevo, que nos quedemos sin quórum, quiero aprovechar de recabar el acuerdo de esas preguntas, secretaria, que fueron de Isabel Mayorga y Karina Fernández al final, dirigidas entre otros a esta comisión, pero intermedio de esta comisión al INDH también. Jimena, secretaria. Sí. ¿Las leo, presidente, las preguntas? Por favor. Ya. La señora Karina Fernández, que ella es experta en prevención de la tortura y ex investigadora de la Asociación para la Prevención de la Tortura en Ginebra, solicitó al Instituto de Derechos Humanos lo siguiente: se acompañen las actas donde consta la discusión relativa a la modificación de su estatuto establecido en la Ley 21.154. Las razones que justifican el incumplimiento del plazo legal establecido por la ley ya recién señalada, según su disposición transitoria segunda, al señalar que el plazo legal para el cambio del estatuto del INDH era el 25 de julio del 2020, mismo que aún no se concreta en su última etapa. En tercer lugar, ¿por qué las actas del Consejo no se encuentran disponibles en línea? La última disponible es la 487 y en febrero del 2020 el director informó que le impulsaría la transmisión vía streaming, pero no ha ocurrido. Indicar si se transmitió y cuándo al Subcomité para la Prevención de la Tortura la renuncia de 2 de las expertas cuyos nombres se informaron en agosto del 2020. Y finalmente el número de reuniones desde julio del 2020 hasta la fecha que los y las directoras regionales del instituto han tenido con las expertas que integran el Consejo de Prevención contra la Tortura y la metodología utilizada en las mismas. En cuanto al Comité de Prevención de la Tortura, solicita si el comité utilizó el 57% de su presupuesto durante el año 2020, como lo señaló su secretario ejecutivo, ¿cuál fue el destino del restante 43%? También la metodología utilizada para seleccionar el Hospital de Valdivia como primer lugar a ser visitado por los expertos del comité por sobre recintos carcelarios en los que se han denunciado torturas sistemáticamente. Y finalmente, ¿cuántas visitas sin previo aviso han realizado a recintos de privación de libertad de julio de 2020 a la fecha?
Y la señora Isabel Mayorga, representante de la Comisión Ética contra la Tortura, solicita conocer si la propuesta inicial para la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, elaborado bajo el mandato de la subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, señora Lorena Fríes, está reflejada en la Ley 21.154. Lo anterior, con el fin de comprender en profundidad cuáles fueron los documentos, fundamentos, información, resolución, comunicación u otro acto público sobre los cuales el Congreso de la República legisló para la creación de este mecanismo. Y finalmente, consultar de qué forma el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su mandato como depositario del mecanismo, va a garantizar, proteger y promover la participación de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil especializada en materias de prevención contra la tortura, dado que ésta cumple un rol y función esencial, el cual debe ser reconocido y apoyado para que cuenten con la acreditación necesaria para poder realizar su labor. Esas serían las preguntas pendientes en la semana pasada. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. La idea es transformarlo vía oficio de información, son preguntas de información, no para responder ahora, sino que para enviar. Entonces, si habría acuerdo a los senadores presentes, senador Navarro, senador Moreira. Por ahí. No, senador Moreira. Bueno, pero habría acuerdo 2 de 3, digamos, ¿no? Si es simplemente recabar. Presidente. Ahí está, senador. Sí, senador Moreira. Tengo un problema aquí. Lo escuchamos. Presidente. Sí, senador Moreira. Sí, ¿usted estaba pidiendo el acuerdo? Para un oficio, para sacar un oficio, sí. Las preguntas que recién dio sí. No hay problema. Muchas gracias. Bien. Ahora sí. Y yo quisiera agregar un punto que tiene que ver con la intervención de Alexandra Venado. Lo mencionó en su intervención, estos operativos que ocurrieron el fin de semana. Yo particularmente me comuniqué con gente que conozco de Villa Francia, porque además era el fin de semana se conmemoraba 1 año del fallecimiento de Mariano Puga. Yo era amigo de Mariano y conozco ahí bastante gente. Nada, me mencionaban el operativo de Carabineros, que fue con una fuerza desproporcionada en un comedor popular, un centro comunitario de Luisa Toledo, que estaban preparando unos completada para niños, juntar dinero para apoyar los talleres que tienen con niños en condiciones de extrema vulnerabilidad y en la población. Conozco ese proyecto también. Fueron detenidas 26 personas, pero el argumento es justamente una detención infringiendo la Código Penal por la normativa sanitaria. Y a primera vista, en el fondo, uno ve una diferencia de trato brutal con otro tipo de eventos, ¿no? Como un matrimonio ahí en el Campo Oriente, o qué sé yo, las fiestas clandestinas en Chagua o en otros sectores donde la diferencia es muy brutal, digamos, ¿no? Se le deja notificado un parte, se les deja citar a la gente a tribunales, etcétera, pero no con la fuerza, la desmedida fuerza pública, ¿no? Y las detenciones, además de 26 personas, hay niños, incluso un niño detenido, y también, bueno, gases lacrimógenos. Entonces, gustaría un oficio también dirigido al Ministerio del Interior, al Director General de Carabineros, para que dé cuenta de ese operativo, no solo en Villa Francia, entiendo en otras poblaciones también de Santiago, si efectivamente están apegadas a la ley y a los protocolos, y desde la perspectiva de los derechos humanos nos puedan hacer llegar esa información. No sé si implica incluso abrir sumarios en el fondo de investigación, porque me parece que es algo gravísimo. Además, habiendo recién aprobado el Congreso, yo voté en contra, pero habiendo recién aprobado la prórroga, ¿no?, del estado de excepción constitucional por catástrofe, lo cual para muchos también era una especie de cheque en blanco, justamente en este tipo de situaciones. Eso quisiera agregar como oficio, si habría acuerdo también. Bien. Ofrezco la palabra, tenemos unos 15 minutos para la reacción, digamos, de las presentaciones, tanto del INDH, el profesor Claudio Nash, bueno, del Ministerio de Justicia y de Londres 38.
se ofrece la palabra a los senadores, bien también a nuestros invitados si quisieran complementar. Senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. Agradecer de ya su preocupación también de la Secretaría de la Comisión y de los senadores, de la subsecretaria también que me escribió durante el periodo que estuvo ausente. Ya estoy más repuesto, vamos a cuidar la voz y estamos de regreso a trabajar en este tema tan importante. Quisiera, presidente, pedirle más información al INDH y también a la subsecretaría de Derechos Humanos, porque hay un punto sobre el cual claramente no hemos tenido ocasión en la comisión de debatirlo con los actores directos, que son todo lo relativo con el Poder Judicial. Es decir, si hay 2.892 presentaciones, querellas, denuncias o acciones de carácter judicial del INDH, y a la fecha hay solo 45 formalizaciones. Lo que tenemos es un déficit absoluto respecto de respuesta ante requerimientos ciudadanos, o en este caso particular, requerimiento del instrumento por el cual se ha dotado Chile a través de una ley para el resguardo del respeto a los derechos humanos. Por tanto, tenemos un problema con el Poder Judicial y con el Ministerio Público real. Yo quiero pedirle a usted que podamos invitar al Jorge Abbott del Ministerio Público, y también, de acuerdo a cuál sea el protocolo y procedimiento, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Apelativa, la Corte Suprema, para saber exactamente cuál es la dificultad que están encontrando en la presentación de estas querellas. Yo sé que yo tengo querellas presentadas en este mismo sentido, y a las dificultades de la pandemia uno podría comprenderla, pero claramente hay situaciones dramáticas que requieren procesos investigativos. Creo que el Poder Judicial, lo digo con mucho respeto, ya falló una vez señalando que no podía hacer nada frente a las violaciones de derechos humanos en dictadura, porque eso correspondía al Poder Ejecutivo. Hoy día esa condición no se da y tiene que haber una respuesta. Si no hay justicia, va a venir un nuevo estallido social. Yo creo que en materia de vivienda va a venir un estallido social ya viene el estallido social en vivienda ante la incapacidad del Estado, de la sociedad, del Parlamento, de dar respuesta. Por tanto, la votación del Poder Judicial frente al único instrumento que tiene el INDH para poder presionar por la defensa, que son las acciones de carácter judicial, yo diría que el resultado de esta evaluación, si bien ha sido cuantitativo, no ha querido cualificarlo el INDH. No sé si está todavía el director nacional, Sergio Mico, pero una cualificación de esta votación, que representa que del total de las 2.800 querellas haya 45 formalizaciones, frente a una institucionalidad que, si no hay respuesta, presidente, claramente requiere una profunda reforma. O sea, si lo que acordamos en el INDH, después de un largo debate, como un instrumento que proteja eficazmente la violación de los derechos humanos, pero este instrumento tiene limitantes, por cuanto claramente ni siquiera es capaz de que un poder del Estado pueda obrar su requerimiento, tenemos un problema. Del mismo modo, presidente, quiero recordar e informar a la Comisión, nosotros presentamos un proyecto de ley para terminar con el uso de armas menos letales o letales, es decir, terminar con el uso de la escopeta antidisturbio, y hay antecedentes ya de sobra. Tengo una enorme carpeta aquí en mi oficina de Penco, un informe de la Universidad Católica de Temuco respecto a las deficiencias en la regulación sobre uso de la fuerza, en el caso de la escopeta antidisturbio, y el informe de la universidad, la verdad es que es demoledor. Dice: la finalidad, por tanto, no es causar dolor y provocar lesiones contusas. No existe ninguna munición de este tipo que no sea potencialmente letal. Estamos con un grave problema. Y yo voy a pedir
a la Comisión de Seguridad Pública pueda poner en debate este proyecto de ley que prohíbe el uso de escopeta antidisturbio de balines, sino lo que vamos a tener una situación gravísima, más aún si el informe del propio INDH señala que a lo menos hay más de 40 nuevos estallidos, pérdida estallido ocular o traumas oculares en los últimos 2 meses, lo que revela claramente la necesidad de actuar. O sea, si el Poder Judicial, presidente, es incapaz de poder dar espacio a las denuncias de estos abusos, de esta violación flagrante de los derechos humanos, la verdad es que si este poder del Estado no da respuesta, yo voy a exigir del Poder Legislativo la regulación necesaria y en este caso insistir, como lo hice el año pasado, en establecer la prohibición por ley del uso de la escopeta antidisturbios y de todo elemento que provoque daño o ponga en riesgo la integridad física de los manifestantes. Y por último, el profesor Nach ha hecho un análisis pormenorizado, también lo ha hecho Alexandra Venado de Londres 18, respecto de la evaluación que el INDH realiza. Creo que esto amerita, sobre todo por el tema del acceso a la información, que ha sido planteada con fuerza por Alexandra Venado. O sea, ¿es posible que se le niegue acceso a la información al INDH? ¿Es posible que Carabineros no entregue información solicitada por esta tal calificada de reservada, como es el manual de orden público? Yo quiero solicitar un oficio a la comisión, y si no lo van a tener que pedir por ley de transparencia, que si la verdad no podemos tener acceso a cómo se ejecutan las leyes, que por cierto se hace a través de protocolos o manuales, la escasa legislación que tenemos, y por tanto oficiar a Carabineros cuál es el motivo por el cual el manual de orden público ha sido denegado a su conocimiento, porque hasta donde yo sé, si es reservado, el Senado puede tenerlo también bajo reserva, presidente. En lo personal me gustaría conocerlo, porque no puede ser ese el escudo para sostener de manera legal, comillas legal, la situación que está pasando. Y termino señalando cuando este conjunto de evaluaciones que hace el INDH, que puede hacer también la sociedad civil, tiene como resultado de que hay grave incumplimiento por parte del Estado y sus agentes. O sea, el camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no hay otro camino. Si los tribunales de justicia no acogen las acciones, si Carabineros se rehúsa a entregar información esencial, bueno, en la Corte Interamericana, yo solo digo de que esta Comisión de Derechos Humanos, más allá de evaluar y escuchar estos informes, claramente, si la conclusión es que hay negación de información y negación de justicia por parte de los tribunales, yo, presidente, estoy disponible para impulsar la presentación de todos estos antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es cuando hay denegación de justicia al interior del país y agotado todos esos elementos, recurrir a una instancia internacional mayor como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de paso termino pidiéndole al profesor Nach, también a Alexandra Venado, si han evaluado y si en una próxima sesión nos pueden informar una evaluación de cuál es el camino a seguir, tanto por la sociedad civil como por cualquier ciudadano, frente a esta denegación de justicia al interior del país, ya sea por los tribunales o derechamente por la violación sin sanción por parte del Estado o los agentes del Estado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con estos antecedentes que lamentablemente, por todo lo que se señalan, pudieran continuar de manera grave durante los próximos días, semanas y meses? Eso es, presidente. Bien, muchas gracias, senador Alejandro Navarro. Algo que comentábamos anteriormente, incluso con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la posibilidad de convocar, dada la relevancia de este tema y dado, me tomo una frase que dijo en su intervención Sergio Mico, que estamos más cerca de la impunidad de la justicia, y donde hay un informe muy completo con recomendaciones, donde hay que hacer seguimiento.
a esas recomendaciones, también de otros informes internacionales, que esta comisión, y tal vez en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pueda hacer un seguimiento mensual a estos informes. Eso tendría que ser promovido por el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y en coordinación con la Comisión de la Cámara también, para poder convocar, ¿no?, al mismo, por ejemplo, los mismos invitados que están hoy día, y tal vez otros que puedan faltar también de la sociedad civil o del mundo académico, que puedan ayudarnos, ¿no?, a hacer un seguimiento de cómo se están efectivamente cumpliendo o no estas recomendaciones. A ver, estamos bien en el final del tiempo de la sesión. Tal vez darle la palabra muy brevemente para cerrar, y obviamente van a quedar pendientes seguramente respuestas más largas, pero que podríamos profundizar en otra sesión. Pero si quisieran dar muy brevemente la palabra al INDH, el mismo orden. Sí, Rodrigo Márquez, me estaba pidiendo la palabra ahí. Rodrigo Márquez. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, primero para agradecer los comentarios, tomamos mucha nota de ellos, y la discusión que acá se ha dado, y solamente mencionar que efectivamente estamos en un camino de mejorar y esta metodología, hacerla cada vez más robusta, pero que eso de todas maneras se hace en este trabajo, en el trabajo abierto, transparente, mostrando todas nuestras decisiones metodológicas, fundamentándolas y sometiéndolas a la crítica. Por eso que yo agradezco de verdad las críticas que se han hecho, también las valoraciones, pero más las críticas, porque con ello vamos a poder ir mejorando permanentemente, porque lo que esperamos construir, recuerden que el primer informe de seguimiento es una línea de trabajo que permita solidificar estos indicadores, solidificar estas metodologías, y para eso tenemos que seguir recibiendo más críticas y sugerencias, en un camino que es complejo, ¿no es cierto? Solamente déjenme mencionar un elemento, digamos, la válida pregunta de por qué a ciertas categorías de evaluación se le llama pendiente de cumplimiento y no incumplimiento. Sabemos la enorme relevancia que tiene el lenguaje, por eso no da lo mismo llamarlo de una manera u otra. Por lo mismo, tampoco es caprichoso de nuestra parte llamarlo de una manera u otra, y en esto seguimos también directrices generales que están en documentos, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento del año 2019, por mencionar algunos, que justamente establece directrices generales para hacer este tipo de seguimiento y da rúbricas, es decir, establece, explicita cómo es que debe valorarse cierta porción de información para especificar qué se entiende por pendiente de cumplimiento y también incumplimiento. Es decir, la Convención Interamericana ocupa ambos conceptos, y en ese sentido nosotros tomamos esa discusión, hicimos un razonamiento metodológico, y nos parece que en el caso de la información que ponderamos en Chile, lo que mejor aplicaba a la situación que estábamos evaluando era efectivamente pendiente de cumplimiento. Le podría reseñar cuál es la definición de incumplimiento, que efectivamente aparece en esos documentos internacionales, pero a juicio nuestro, y en ese sentido un juicio que tenemos que abrirlo y seguir discutiendo, la definición de incumplimiento que usa la Corte Interamericana no era estrictamente aplicable a ninguna de las circunstancias que estábamos observando, y sí lo era la pendiente de cumplimiento, que está definida como ya se los mencioné. En todo caso, dicho eso, eso no quita que tenemos que seguir debatiendo. Yo no quiero tomar demasiado tiempo, yo soy académico también, entonces tiendo a alargarme demasiado, pero quiero valorar que esa discusión, como la que ustedes han planteado, tenemos que seguir teniéndola. Y para eso, un ejercicio metodológico como el que hemos estado haciendo implica total transparencia, y es lo que hemos puesto sobre la mesa para poder seguir mejorando. Permítanme referir, por ejemplo, a lo mismo que entregamos en 18 de octubre del año pasado, que fue otro trabajo que se llamó el mapa de la violación a los derechos humanos en el marco de la crisis social. No sé si ustedes pudieron conocer esa información, está en nuestra página web, donde georreferenciamos
la información estadística de violación a derechos humanos que mostramos en la tabla inicial de mi presentación. Bueno, ese trabajo metodológico también lo hicimos con mucha apertura metodológica, llamando a los mejores expertos y expertas para que nos aportaran. Y evidentemente tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir mejorándolo. Y ahí, por ejemplo, queda ya en evidencia cómo la información que tiene el Instituto en cuanto a violaciones a los derechos humanos es solo una parte de las violaciones a los derechos humanos y no todas las violaciones a los derechos humanos. Pero por el mandato, ¿no es cierto?, por la forma en que tenemos que con rigurosidad poder expresar aquello que tenemos mandato legal para expresar, partimos mostrando, georreferenciando la información que el Instituto disponía a partir de las querellas, pero en ese mismo mapa, insisto, que está en la página web nuestra, invitamos a otras organizaciones a sumar esa información. Esto lo digo porque cuando se plantea que las cifras son algo confusas, sin duda que pueden serlo, pero tienen que ver por justamente cuáles son las definiciones metodológicas que se hacen en cada momento y cuáles son los mandatos que tiene cada institución para mostrar las cifras que son propias de su manejo más propio e institucional. Pero quiero insistir en eso, estamos en un camino metodológico porque de esa forma vamos a poder conseguir, creemos, aspiramos, una rigurosidad tal que pueda darle aún más fuerza a todas las evaluaciones que estamos haciendo, y eso tiene que hacerse, insisto, con total transparencia, y por eso que será para nosotros súper importante seguir debatiendo, seguir asumiendo los comentarios y críticas que se han hecho para mejorar y para solidificar conclusiones que, como en todo trabajo empírico, ¿no es cierto?, puedan ser miradas por distintos actores y que lleguen a conclusiones semejantes, darle validez y confiabilidad a la información que se tiene para desde ahí poder plantear, ¿no es cierto?, consideraciones de orden normativo. Por lo tanto, queremos decir, estamos mejorando, vamos a seguir avanzando, y por eso que vamos a procurar, vamos a completar la evaluación de las otras recomendaciones que no se fueron evaluadas en este caso, pero vamos a seguir mirando las que ya evaluamos. O sea, estas 5 van a seguir siendo observadas, van a seguir siendo miradas, y por cierto, vamos a perseverar para poder conseguir la información que esta vez no conseguimos, para tener la capacidad suficiente para movilizar esa información y poder evaluar con la ponderación que además estos instrumentos requieren siempre, ¿no es cierto?, que nos permitan siempre evaluar no solo la data en términos positivos, sino que también entendiendo que si acaso efectivamente eso que se entrega es una expresión de lo máximo que los distintos actores pudieron hacer, pensando en el cumplimiento de sus obligaciones, que es la misma vara que nosotros nos ponemos, digamos, si hemos sido capaces de hacer todo lo más que podemos hacer en función de nuestras obligaciones. Por eso que lo que podemos ofrecer en eso es perseverar en este camino de objetivar, pero perseverar en este camino de objetivar intersubjetivamente, no sé si se me entiende, o sea, entre todos y todas los que tienen capacidades, intereses legítimos en esta conversación, y para eso la transparencia es básico. Por eso que, insisto, por tema de tiempo, obviamente no puedo abundar, pero me encantaría, como ya lo hemos hecho antes en otras ocasiones desde el Instituto, invitar en otro espacio, en otro momento, a tal vez continuar una conversación más de detalle en materia metodológica para poder hacer este intercambio más profundo, y así poder ir mejorando todo lo que haya que mejorar con transparencia absoluta y siempre con el mismo compromiso por la verdad, que es obviamente lo que caracteriza no solo el trabajo del Instituto, sino que el compromiso de cada uno de los profesionales que somos parte de este tipo de instancias, con mucho orgullo, debo decir. Muchas gracias. Y muchas gracias, Rodrigo Márquez. Necesito recabar el acuerdo, si me dan el acuerdo, para prorrogar brevemente la sesión y poder darle los minutos de cierre a la subsecretaria, al INDH, al profesor Claudio Nash, a Alexandra. No sé si habría disposición, senador Navarro, senador Moreira. Senador Moreira parece que salió. No está el senador Moreira, no estamos con quórum. No hay quórum. Hay un formalismo que me impide prorrogar la sesión más allá de la hora de término, si no tendríamos que dejarla acá y volver a convocar a una nueva sesión para... Sí, y me dicen también... ¿Yo pedí algún oficio?
Sí, eso quedó registrado en la solicitud anterior. Bien, vamos a tener que dejar hasta acá la sesión, porque no tenemos quórum para prorrogar y también me están avisando que tienen que por otros compromisos, dejar la sesión. Entonces, tendríamos que convocar una nueva sesión para poder profundizar con mayor profundidad, y quedaron ahí pendientes, obviamente, algunas intervenciones finales, ¿no?, de nuestros invitados. Agradecerles alguna por esta participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta celebrada. Muchas gracias. Que estén Bueno, presidente, bien. saludo a todos los invitados.